Bienvenidos a su programa La Voz de los Derechos Humanos, un programa educativo que llega a todos ustedes gracias a la gentileza de la Universidad Nacional para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez y la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que dirige el coronel Jorge Luis Vázquez Suárez, Ejército de la República Dominicana. Como cada sábado, le saluda José Enrique Méndez. Muy buenos días, Xiomara Pimentel. Buenos días, José Enrique. Bueno, felicitarte aquí públicamente el día reciente de la celebración de San José. Sí. Un hombre fiel, un hombre dedicado y amoroso a su familia, igual que tú. Así, hay carpintero. 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 Sí, pero en este caso, tu familia sanguínea y también tu familia fraterna, Qué bueno. que somos nosotros, tus compañeros, tus amigos de la escuela y este público maravilloso que hoy nos acompaña y que tendrá una oportunidad brillante como cada sábado, un programa educativo, formativo, en el que hoy valoraremos la importancia de los bosques. Así es. Yulisa, qué lindo compartir contigo también. Bienvenida, querida compañera. Muchísimas gracias, muy buenos días, Xiomara. Buenos días a los demás compañeros que hoy se encuentran acá, nuestra invitada, y sobre todo a nuestra gran audiencia que por los diferentes medios, la radio, por las redes sociales y todos, sintoniza con nosotros cada sábado para esta cita, ¿verdad? Para conocer un poquito más sobre todos los temas de derechos humanos. Así que bienvenidos todos y buenos días. Buenos días a ti también, Cordero, ¿cómo estás? Buenos días, compañeros, licenciado José Méndez, doña Xiomara Pimentel, Yulisa Ureña, a cada uno de las personas que nos sintonizan cada semana aquí en este espacio, La Voz de los Derechos Humanos. Qué honor reencontrarnos, qué honor pues compartir con ustedes siempre temas tan importantes e interesantes que abordamos en este espacio. Así es, señoras, qué bueno equipo que estamos aquí en este día, ¿verdad? Que sorprendentemente parece para darle la bienvenida a la primavera, pero también en este día tan importante, hoy 21 de marzo, el Día Internacional de los Bosques. O sea que el clima cambió a favor nuestro y se puso un ambiente fresco, ¿verdad? Y que precisamente ayer inició la primavera. Iniciaba la primavera, sí. Y entonces el Día del Bosque, el Día Internacional del Agua que se celebró la semana pasada. O sea, muchísimas cosas buenas para esta semana y pues hoy, sábado 21 de marzo de 2026, Día Internacional de los Bosques, nos acompaña la licenciada María Elizabeth Herrera Rondón. Buenos días, ¿cómo se siente? Me siento muy bien, muchas gracias, buenos días a todos y a todas y a la radio escucha. Gracias por la invitación. Qué bueno contar con su presencia. Para nosotros es un gran honor que usted haya aceptado esta invitación. Sabemos de sus grandes compromisos con la patria, con el medio ambiente. Con nuestra invitada estaremos conversando hoy acerca de derecho a un medio ambiente sano y el derecho al agua potable, ¿verdad? Todo esto en el marco de estos 2 días internacionales, el Día Internacional del Bosque, y hablar un poquito de agua, que precisamente hoy, la mañana, Dios nos bendijo con una llovizna muy agradable, muy grata. Así que nuestra invitada es, me permitan, para hacer un introito antes de su presentación del desarrollo de nuestro conversatorio, nuestra invitada es abogada con más de 25 años de trayectoria. Es especialista en geopolítica, graduada de nuestra universidad, como siempre, tenía que ser, ¿verdad?, la mejor universidad y que prepara a todos estos grandes profesionales. También, ¿verdad?, especialista en litigación en derecho medioambiental. Además es licenciada en ciencias políticas. Labora actualmente como abogada, penalista y en el Departamento de Litigios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es una defensora del medio ambiente y promotora de las buenas prácticas. Así que brevemente así, señoras y señores, nuevamente le damos la bienvenida a María Elizabeth Herrera Rondón, nuestra invitada, y vamos a estar conversando con usted un ratito sobre algunas cosas interesantes. Licenciada, ¿todo bien? Todo bien. Todo muy bien, licenciada. Pues reiterar nuevamente nuestra alegría de contar con usted aquí y hablar, explicar
hacer un poco de conciencia sobre lo que es vital para todos, que es el tipo de ecosistema boscoso. Y por eso le preguntamos, para que nos edifique y edifique a nuestra audiencia, ¿por qué celebramos hoy, 21 de marzo, el Día de los Bosques, y por qué se elige esta fecha? Sí, la Asamblea de las Naciones Unidas, en fecha 21 de marzo del 2012, escogió este día, exclusivamente coincidió con lo que es la entrada de la primavera en el hemisferio norte y la entrada del otoño en el hemisferio sur. Lo que hace esto un contraste de restauración, donde algunas naciones lo utilizan como para restaurar y reforestar sus estados. Exactamente, bueno, pues mirando la importancia, la conservación de su papel y la sostenibilidad ambiental, podemos decir que sin agua, sin bosques, no hay agua, y sin agua no hay vida. Así es una frase muy utilizada que viceversa es lo mismo. Realmente los bosques componen el 31% de la capa terrestre, pero también tienen el 80% de la biodiversidad de nuestro planeta. Okay. Sí, licenciada, bueno, nosotros somos conscientes de la gran preocupación que vive la humanidad con todo el tema de la desforestación, y es bien sabido que la falta de educación influye bastante, ¿verdad?, en toda esta situación que estamos viviendo con el medio ambiente. En ese sentido, ¿cómo pueden los ciudadanos educarse o informarse sobre el medio ambiente? O si alguna organización decide o tiene el deseo de realizar algún operativo de reforestación, ¿cómo pueden obtener este conocimiento? Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente, que es el lugar donde deben dirigirse, tiene un viceministerio donde nace la Dirección de Recursos Forestales y Bosque, donde se solicita el lugar que quieren reforestar, y ahí tendrán técnicos que lo acompañarán y le darán charlas para lo que es la reforestación en el lugar indicado. ¿Y para educación ambiental? También existe un departamento que se llama Educación Ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente. Cuenta con él, donde se hacen trabajos a nivel nacional, donde sea requerido, porque se puede solicitar cualquier charla para hacer lo que tenga que ver con el aprendizaje del medio ambiente. Interesante. Okay. A mí me preocupa algo, como estaba hablando ahorita de la lluvia, y nosotros, ¿verdad?, que como defensores de los derechos humanos y como Escuela de Derechos Humanos abogamos y hacemos todo lo posible para que a través de este medio la gente conozca sus derechos, los derechos humanos. Esos 30 artículos, ¿verdad?, de los derechos humanos, y ahí tenemos el derecho al agua potable, ¿verdad?, como un derecho. Sin embargo, a mí me preocupa saber que casi siempre se escucha decir que hay un déficit del agua porque a veces no la usamos. Normalmente hay un déficit hídrico, como se conoce en términos, ¿verdad?, técnicos. Y digo yo, bueno, pero ¿a dónde está yendo esa agua que hace falta? ¿Cómo usted entiende que debe priorizarse el consumo humano, y diríamos así, industrial o agrícola, que se le da al agua a nuestro país? De su punto de vista, ¿cuál sería? Bueno, nuestra Constitución, en su artículo 15, nos consagra el derecho a que el agua es un bien, un patrimonio de seguridad nacional. Y está por encima el uso doméstico ante cualquier otro tipo de uso. Claro está que debemos hacer, se lo exhortaría, un uso racional del agua, porque sí tenemos déficit de agua. Tenemos ríos secos, y el que los ríos estén secos significa que tendremos menos cantidad de agua. Debemos de ducharnos más rápido, utilizar el agua con conciencia, educar, domésticamente poder resolver los que son las fugas domésticas, que en muchas casas, muchos hogares las tienen, no conocen el grado de consecuencia que tiene tener un baño filtrando agua o una llave que gotee, no entienden la cantidad de metro cúbico de agua que pueda desperdiciarse. Okay. Sí. Es cierto, realmente, porque es que en ocasiones, me imagino que ustedes también, todos en nuestros hogares, vivimos esta realidad de que a veces
vemos que en el jardín hay una llavecita, un dispensador de agua, hay botando un poquito de agua y la dejamos así porque la tubería quizás se rompió, el plomero no ha llegado, o el encargado de mantenimiento del edificio no va por ahí, y dejamos esa agua ahí, y ahí se pierden miles de galones de agua que pueden ser bien aprovechados, pero también vemos que se le da mal uso a veces en la misma casa, como ella decía, vamos a lavar la casa, dejamos la llave abierta todo el día para limpiar quizá la sala y ese tipo de cosas. No sé, Sí, y hasta los mismos car wash, o uno cuando lava el carro en la casa, hace uso indiscriminado también de ese recurso tan valioso como es el líquido, ¿no? Yo creo que sí, que debemos seguir concientizando más a la población para que se racionalice el consumo del agua. Por supuesto, y entendiendo precisamente, enlazando con lo que decía mi compañero José Méndez, el derecho humano, que lo es el medio ambiente, que lo son sus recursos, como son los bosques, como lo es el agua, que es un derecho precisamente de los pueblos, un derecho colectivo. Y me gustaría saber, licenciada Herrera, cómo República Dominicana integra en su Estrategia Nacional de Desarrollo la protección especialmente de las comunidades rurales y también las zonas costeras. Hay garantías de derechos sociales como son reducción de las desigualdades territoriales, es parte de los ODS que tiene la Agenda 2030, de lo que nos pide como nación, no solamente a República Dominicana, sino al mundo entero, protegiendo, y República Dominicana tiene algunas políticas de protección ambiental, tiene políticas de participación comunitaria, donde vienen las ONG que trabajan con relación a la preservación, en este caso, del medio ambiente, a las políticas específicas que también el mismo país proclama. Una de las cosas es, por ejemplo, nuestro presidente y nuestra Constitución así lo dice, lo que es la preservación de nuestras cuencas altas, eso es de interés nacional. O sea, eso está proclamado para licenciada, ¿qué se conoce como cuencas altas? Las montañas. Las montañas. Para que la gente que nos está escuchando en los campos, sí. porque esta emisora llega a muchos lugares, a muchos pueblos montañosos, incluso nos escuchan, y en muchos lugares del mundo. Porque bueno, la aclaración que las cuencas altas son esas montañas preciosas que debemos preservar, cuidar. Donde nacen los ríos. Donde nacen los ríos, donde no se pueden cortar los árboles, que la gente no entiende que la montaña no es para usted construir una villa. Mire, permítame un breve ahí, decirle algo que me gustó mucho, que leí ayer en un artículo, y es que vi que el Consejo de Regidores de Jarabacoa emitió una resolución en la que dice que todas las personas que vayan a construir, aunque sea una casita, el pago de sus arbitrios será con sembrar árboles. ¡Wow! ¡Qué bien! Oiga, qué interesante. Si yo voy a construir una casita pequeña en Jarabacoa, ahora, en mi casa, supongamos que voy a reparar mi casa, yo debo ir al ayuntamiento a certificar que voy a levantar una construcción, como se debe hacer en todas las ciudades, y normalmente se pagan 300, 400 pesos, no sé cuánto se pagan. Pero ahora ellos han dispuesto esta resolución en la que usted va al ayuntamiento, informa que usted va a construir una casa y de acuerdo al tamaño, a la envergadura de su construcción, le van a asignar la cantidad de árboles que usted debe sembrar. Si va a ser una villa, debe sembrar, supongamos, 400 árboles. Si va a ser un proyecto hotelero, debe sembrar 5,000 árboles. Es una forma de mantener, o sea, me pareció algo maravilloso, preservar los bosques, el ecosistema y las cuencas altas de nuestro país, aportando al país. Qué bueno. Aportando, eso en medio ambiente se llama remediación. Remediación. Que es lo que es, por ejemplo, donde yo construyo, también reforesto. Exacto. Para que haya un país más verde. Sí, y que eso no todo es dinero. Sostenibilidad. Sostenibilidad. Yo no es todo dinero. Si voy a pagar 400 pesos, pues ponme a sembrar árboles. Dime tú. Yo lo que creo sí es que no sé si, porque no terminé completamente, no leí la resolución completa. Creo que debe decir hasta el tipo de árbol que se deben sembrar, quién le va a ofrecer los árboles y quién va a supervisar que se le esté dando el seguimiento, porque sabemos cómo son. Debe de estar incluida. Pero ¿qué le pareció esa? Maravilloso. Excelente. Maravilloso. Excelente. Nosotros tenemos experiencia personal, por ejemplo, en el área de Rancho Arriba, donde tenemos
una especie de refugio. Yo no le llamo casa ni mucho menos, un refugio, lugar de ¿verdad? compartir. Un lugar para compartir. Y entonces la preocupación que me surge escuchándola a usted de las partes altas es que hay varios lugares específicamente ya definidos donde nacen los riachuelos que bajan a la zona de los poblados, pero eso ahí está a su libre albedrío. O sea, nadie va ahí a ver cómo puede mejorar ese cauce, preservar ese cauce. ¿Tiene usted alguna recomendación que nos haga? Bueno, realmente el país es grande. Eso es parte de las responsabilidades del Ministerio de Medio Ambiente. Sí los hay. Sí. Hay guardaparques en cada uno de esos lugares donde están esas áreas protegidas, donde hay río y hay penalidades. Porque si usted daña lo que es las zonas de amortiguamiento y usted es conseguido, usted tiene una sanción, puede ser penal como administrativa. Entiendo. O sea que sí tenemos, ahí no es que están solas, pero tenemos un país un poco grande, un ministerio que no puede abarcarlo todo, por lo cual, pero sí el pueblo que lo sepa hay, porque existen guardaparques. Qué bueno. No, y decir en ese mismo orden, contribuyendo por lo que dice la licenciada, que también Fuerzas Armadas fue una parte fundamental en toda esta dinámica a través de nuestro Servicio Nacional de Protección Ambiental, que también trabaja de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente. Ese es el CEMPA, ¿verdad? El CEMPA, el Sí, CEMPA, exacto. O sea que la también... gente regularmente lo conoce por las siglas. La CEMPA, sí, Ajá. CEMPA, que son los que visten de ese traje verde olivo. Ellos Sí. están a cargo de proteger todo, ¿verdad? Los Todo- bosques y los todos los bosques, recursos naturales. Porque hay guardaparques, pero aparte del CEMPA hay guardaparques. Sería que no, lo que es sí. la policía ambiental. La policía Así ambiental, es, exacto. Ah, así ok, es, muy bien. sí. Sí. Yo Bueno. también quiero resaltar en ese punto que hay un capítulo súper importante de responsabilidad social corporativa y es la parte privada, o sea, todos los proyectos que realiza el sector privado en pro de la comunidad, o sea, en virtud de la acción comercial que ellos realicen, yo hago responsabilidad social. Y también ahí hay una parte, un capítulo interesantísimo sobre reforestación que muchas empresas están llevando a El cabo. plan Sierra, por ejemplo, Sí. Sí. es un plan de los años 80, se implementó desde Santiago con los auspicios de la Pontificia, entonces Universidad Católica Madre y Maestra, y ha sido todo un éxito en la zona de Sajoma y de la Sierra, ¿verdad? Así. ¿Cómo pueden las universidades y centros educativos de nuestro país asumir un rol más protagónico en la preservación de los bosques y la, diríamos así, la racionalización del agua otra vez? Pero qué compromiso, como hablaba, Yulisa, que decía que debe existir un compromiso, ¿verdad?, de las instituciones. Su parecer acerca de esto. Bueno, mi parecer es que iniciando desde lo que es la educación básica, debe de enseñársele a la niñez lo que es el medio ambiente, y las universidades deberían, no todas tienen en suspenso el derecho ambiental. Eso debe ser una materia básica ante la situación que tenemos de un cambio climático que nos está afectando, y si desconocemos, no se nos puede culpar el que no sepamos cómo vamos a manejarnos en lo que es la preservación de nuestros recursos naturales, llámense los bosques y las aguas, y preparando también proyectos de grandes envergadura donde puedan el estudiantado, los profesionales salir más críticos. Yo diría, por ejemplo, los arquitectos, los que construyen, crearlo con una actitud de una construcción sostenible, en el sentido de que pueda ser un país más verde, que no todo sea cemento, que donde hay árboles, como la resolución de la que usted hablaba, se puedan hacer espacio más verde, donde se deprede más y se reforeste más. Se deprede menos, y se reforeste más. Sí, así. Considero que ciertamente, volviendo al tema de compromiso social de cada institución, las universidades no tienen un compromiso per se con el Ministerio de Medio Ambiente o una solución país.
creo, ¿verdad? Que me imagino que a eso se debe la pregunta de nuestros oyentes, con relación a que muchas universidades simplemente están dándole la carrera a los estudiantes. Ven, gradúate de arquitecto, gradúate de ingeniero, de agricultor, pero no siembres nada, no preserves nada. O sea, tú eres un buen informático, pero hasta para los que estudian robótica, tecnología, mecatrónica, son necesarias las tierras raras, son necesarios los bosques. O sea, es un complemento. Sin embargo, muchas instituciones, universidades, todavía no acaban de aterrizar en ese compromiso social. Inclusive, por ejemplo, en las escuelas, yo recuerdo, no sé si se sigue haciendo, cuando yo me gradué de bachiller, se hacían las famosas 60 horas, sí, que generalmente, habían otras actividades, pero generalmente lo que hacía era eso, sí. Las jornadas de reforestación, sí. Uno iba a una comunidad a sembrar árboles, y también, por ejemplo, a través de las mismas instituciones públicas, por ejemplo, yo voy a hablar del caso de Fuerza Armada, porque son Fuerza Armada, sí, exacto. Los militares reforestamos mucho, generalmente estamos envueltos a través del CENPO, otra instancia en temas de reforestación. Nuestra universidad tiene un compromiso, y la Escuela de Derechos Humanos, el EGAE y la Escuela de doctrina conjunta, precisamente el general Ambiori Cepeda, que mencionaba para el aire, saludos para él. Todas nuestras escuelas de la universidad tienen un compromiso con eso. Responsabilidad social. Y hacen esa responsabilidad social, y militares y civiles y los que están haciendo maestría deben ir a la frontera, deben acudir a los campos y hacen ese tipo de actividad. O sea, creo que muchas universidades deberían también Tenemos la Unicaribe, que tiene una licenciatura en gestión ambiental y energías renovables, y estoy seguro de que en la UNFU o en otras universidades y en la UAS también creo que hay una maestría en la UAS. Sí, pero a lo que me refiero es que hagan la práctica, la difusión y la concienciación y la práctica, porque puede ser que usted esté estudiando una licenciatura en medio ambiente y no siembre. Exactamente. Sí, yo conozco una iniciativa súper interesante, me gustaría resaltarla en este momento. Es un proyecto justamente para crear conciencia sobre el tema de la racionalización del recurso agua. Se llama Festival Minuto Agua. Ese es un proyecto particular de un comunicador que conozco particularmente, pero es apoyado justamente por la Universidad de la Pucamaima. En la premiación de este año participó Adocine, participaron como todas las instituciones que tienen que ver con medio ambiente, y fue súper interesante porque lo que se hace es que a través de la Pucamaima se seleccionan estudiantes de la carrera de cine y ellos crean cortometrajes de 1 minuto presentando el impacto del tema de no racionalizar el agua. Y es sumamente chulo porque ellos ponen ahí su creatividad a trabajar y se premian a través de este trabajo que realizan. A mí me parece súper interesante que se sigan creando como proyectos de este tipo, porque sí generan conciencia. Sí, entonces ellos utilizan el corto que gana para presentárselo a los estudiantes de la universidad. O sea, es como todo un engranaje muy bien pensado. Sí. La universidad realmente en esta semana, hoy y mañana concluye, la Pucamaima tiene lo que se llama la semana más corta, que es una semana completa de cortometrajes relacionados con esos temas ambientales, históricos y educativos. O sea, que es interesante. Tienen sus pilas puestas en la Pucamaima con eso. Muy interesante actividad. Licenciada Herrera, hablamos de derechos humanos, pero también se mencionan mucho los llamados derechos ambientales. Me gustaría preguntarle qué relación hay entre ellos y en qué medida nosotros, digamos, promoviendo, respetando los derechos humanos, también pues preservamos los derechos ambientales. Sí, la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, en fecha 28 de julio, consagró una resolución que es la 76300, donde declara que debemos tener un medio ambiente más limpio, más sano. De ahí en adelante, el derecho al medio ambiente es un derecho universal. Es así. Y además de que podemos decir que tener un medio ambiente sano, o sea, preservando ese derecho a medioambiental, preservamos, por ejemplo, la salud, que es un derecho humano.
preservamos, por ejemplo, hasta el hecho simplemente de nosotros tener una buena vivienda, porque no imagínese usted vivir en un lugar, en un sector donde la contaminación no le permita cohabitar. Entonces, realmente tienen una relación muy directa los derechos humanos como, digamos, como derechos, vamos a decir, individuales, pero también ese derecho colectivo que es el medio ambiente. Así es. Y nuestra Constitución así lo consagra, también en el artículo 17, donde la preservación del medio ambiente, de los bosques, de la preservación del agua, es un derecho de seguridad nacional. O sea, es de todos, no solamente es del gobierno, es interés de la ciudadanía. Así es, muy interesante, señores, que nuestro país siga abocándose no solamente a esa defensa que conocemos nosotros y que estamos en las aulas promoviendo del derecho humano, el derecho al medio, a un medio ambiente sano, sino que todos estos proyectos que se generan en universidades, carreras y las prácticas que estuvimos hablando, la gente siga asumiéndolo y sepa de verdad que es un derecho que yo tengo a tener un medio ambiente. Y cuando yo vea a una persona cortando un árbol, yo tenga la capacidad de decirle a esa persona que si él sabe o que si él pidió el permiso en el ayuntamiento, porque sé que muchas alcaldías son muy rigurosos con eso. O sea, usted no puede cortar árbol si usted no informa al medio ambiente o si usted no informa al ayuntamiento local o a la comunidad, al gobierno local de su pueblo, de su ciudad. Por eso mismo, porque si yo voy a construir brevemente una casita en un lugar y ahí hay 4 árboles y yo corto todo esto sin permiso, sin saber en lo que esto me puede ayudar, porque no tengo quizá el plano. Hay gente que construye hasta sin plano en este país. O sea, la gente levanta una construcción como si nada. Entonces creo que debe seguir creciendo ese saber que tengo un derecho, pero también cuando yo estoy construyendo, saber que tengo un deber. Y que hay gente que me está vigilando, y que desde las organizaciones que hay también, porque hay muchas organizaciones que son pro medioambientalistas, que viven vigilando, que si Loma Miranda, que si las montañas, que si las cuencas, que si el Alto Nuevo, que si los ríos. Entonces, todos esos grupos medioambientalistas que también luchan por eso, pues estar atento cuando pasan estas cosas en la ciudad. Yo creo que la ciudadanía siempre está muy presta al tema de conocer los derechos, pero no al tema de los deberes. Y en el tema del medio ambiente es un tema de que nos afecta a todos, las consecuencias. Así es. Entonces ahí hay que tener muy claro, siempre abogo mucho con el tema de que sí, tu derecho, pero ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cómo estás cumpliendo con tus deberes también? No, y entender también que somos una isla y por ejemplo, quizás uno extrapola a la parte continental. Por ejemplo, en Sudamérica tienen el Amazonas, que es verdad, la zona selvática boscosa más grande de la región. Y eso lo alimenta mucho a nivel de la biodiversidad, el aire, el agua. En el caso de nosotros, que somos un estado insular, somos una isla, debemos aunar esfuerzos para tener preservar esa parte boscosa, porque tenemos inclusive las dos caras de la moneda. Tenemos el vecino Haití, que es un país que tiene un porcentaje boscoso muy mínimo. Y eso le ha traído muchos problemas, además de la crisis obviamente política que tienen, de humana, también la crisis ambiental que tienen precisamente por la deforestación que se ha sumido ese país. Nosotros todavía estamos dentro de lo que cabe bien, pero debemos preservar eso. Eso mismo iba a decir cuando iniciaste tu conversación, Manuel, que es increíble. Tuve oportunidad hace un tiempo en un helicóptero de mirar la zona fronteriza y es increíble cómo se ve, no porque se vea una línea divisoria, sino porque la deforestación de un lado y en la parte verde del otro es una cosa que a uno de verdad le impresiona y le da mucha pena. ¿Cómo será posible modificar esa cultura de nuestros hermanos haitianos, de ese pueblo que es un pueblo noble y que somos vecinos, somos un matrimonio indivisible en esta isla? ¿Cómo ellos van a cambiar esa forma? ¿Cuántas veces vemos en la montaña, porque viajo mucho a la montaña, una tumba de árboles? Sabemos que está sucediendo por el humo. Por el humo. ¿Y cómo podemos ayudar y cómo podemos denunciar eso? Es realmente personal, debe de ser individual. Yo aprendo
por ejemplo, en los Estados Unidos veo que tienen una cultura muy fuerte, fortalecida, de lo que son los parques. Sí. Sí. Desde que era niña, conocí Yellowstone y todos ustedes con el oso Yogi y Bubu, ¿verdad que sí? Educaban a través de eso. Educaban a través de eso. ¿Cómo nosotros también podemos hacer en el orden, como se decía anteriormente, en el orden educativo, la preservación de nuestros bosques, que es un cortafuego? Así es. Usted Sí. dice, ¿qué es eso? Usted nadie sabe, hay que irlo a buscar en Google. Pero los niños deben de manejar ese argot. Sí, Eso. definitivamente yo creo que nosotros debemos de, en primer lugar, tener esa conciencia de cuidado, de que lo que tenemos, y gracias a Dios hemos tenido como visión en ese sentido, de preservar gran parte boscosa y de estar disfrutando de lo que es un medio ambiente sano, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y hablando de conciencia, ¿qué usted entiende, licenciada, que podemos hacer para crear mucho más conciencia, sobre todo en las nuevas generaciones, sobre la importancia de los bosques para la preservación de la vida humana y animal en nuestro país? Sí, difundir más, educar más a nivel de televisión, de radio, programas como estos, como por ejemplo hoy llevarle a la ciudadanía el conocer lo que es preservar. ¿Por qué se celebra este día? Que es un día para concienciar. O sea, las Naciones Unidas, cuando eligió ese día, dijo, bueno, tenemos que llevar las naciones, porque tenemos un cambio climático que está de la mano ahí, haciéndose estrago. Entonces tenemos que concientizar desde nuestros hogares. Hay que enseñarle a los niños desde pequeños, enseñarle lo que es cuidar las plantas, enseñarle lo que es cerrar las llaves, enseñarle lo que es no tirar la basura, enseñarle ir a un sendero o ir a un río y cuando te lleves tu botella, no dejarla, Sí. recogerla. Por ahí comenzamos, por ahí se comienza a concientizar, pero como nación, como país, tenemos que educar más. Se necesita que haya muchos letreros donde el agua es vida, no la desperdicie. Sí. Los bosques son fuente de vida, no lo degrades. Entonces, tenemos que trabajar todos, porque esto es un derecho colectivo. De ahí de la mano con ustedes, con los derechos humanos. Sí. Cuando yo violento el medio ambiente, estoy violentando una comunidad, no solo a mí, estoy degradando el porvenir de inclusive aquellos que todavía no han nacido. Así es. Muchas Sí. gracias. Es una gran lección y realmente lo que debemos de hacer es cada uno de nosotros comprometernos. Perdón, Xiomara, antes de tu participación, Sí. yo creo que el tema que estamos abordando va cayendo casi siempre en la difusión de lo que dice la licenciada, Sí. en que se promueva desde las escuelas, que se promueva desde los liceos, que se promueva en las universidades, como lo hace nuestra universidad, como lo hace las Fuerzas Armadas, como lo hace la policía, que hace sus actividades de vez en cuando, como esas universidades que están impartiendo. O sea, que se siga difundiendo la práctica y, como decíamos, no, la preservación, para no llegar al grado en la que están otros países que hoy no tienen ríos, que no tienen fuentes acuíferas, que no tienen presas llenas. Entonces, si tenemos las presas, si tenemos las montañas y tenemos el territorio con las oportunidades, porque hay lugares que digan, bueno, estamos superpoblados y no hay donde sembrar. No, aquí hay donde sembrar y también lo que están sembrados, preservarlo y cuidarlo. O sea que, por ejemplo, yo estuve viendo una práctica en el colegio de mis hijos, que a los niños pequeñitos los mandaron a todos a sembrar para el día de ayer una planta hace una semana y tenían que llevarla. Tuvimos que vivir ese proceso una semilla para llevarla, para ver ese proceso hoy, y entonces esos árboles, llevarlo al colegio, donarlo, esa plantita, entonces ellos puedan ir viendo ese proceso. O sea, que que nuestras escuelas y nuestros colegios están haciendo algo, pero hace falta más, y que se apoye a los medios de comunicación, porque fíjense que muchos medios de comunicación como que las instituciones no invierten tanto en promover esas cosas, cuando debería invertirse o hacer una gran publicidad, una campaña. Hoy, por ejemplo, debería haber una marcha en las calles Sí. de la gente vestida de bosque o de árboles,
O sea, la gente debería hoy manifestarse como Día Internacional del Bosque, así como hacen otras manifestaciones en el malecón. Hoy debería haber una manifestación de los bosques, una caravana o algo así, porque si eso es lo que queremos vender. O más jornadas de reforestación, lo que hemos hablado. O más jornadas. Así como se hacen, por ejemplo, el día de la limpieza de las playas, que la gente va a la playa a limpiar, que también este día, por ejemplo, de los bosques, la gente haga los grupos para ir a zonas a también a sembrar árboles. Las iglesias, que no las mencionamos, las iglesias católicas, evangélicas, protestantes, deben acudir a este llamado. Es una preocupación nacional, como dijo nuestra invitada. Yomara, por favor. Bueno, sí, claro, pues nosotros muy agradecidos. Quisiéramos que por favor usted en el futuro próximo reserve nuevamente otro espacio para estar aquí con nosotros, colaborarnos en lo que es esa cultura tan necesaria sobre la preservación forestal como una práctica de plantando una semilla con un niño, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, cómo podemos nosotros mejorar esa cultura. Y quisiéramos, por favor, que usted ya en esta parte final de despedida, porque a todos se le llega su tiempo, y más aquí en estos espacios, pues nos diera ese mensaje, esa exhortación. ¿Cómo usted cree que podría la República Dominicana mejorar en el sentido del derecho humano y la preservación de los bosques y el agua? ¿Qué decirle? Pequeñas palabras. Enseñar a cuidar al medio ambiente es enseñar a preservar la vida. El día que lo entendamos, seremos mejores cuidadores de nuestros recursos naturales. Muchísimas gracias. La licenciada dice, bueno, lo voy a hacer en breves palabras, ¿verdad? Que sí, ella dice así de una manera cortita, pero yo sé que todo el conocimiento y todo lo que ella vive a diario en el trabajo que realiza y su preocupación, ella mencionó una palabra que a mí en lo particular me llamó mucho la atención, y ella decía, no, es que cuando tú te enamoras de este trabajo, parece que tú tienes años en esto, ¿verdad? Esa fue, usted dijo, o sea, usted puede tener 5, 4 años trabajando en un lugar, pero su amor por ese trabajo, por esa dedicación, por ¿cómo le llama a los maestros cuando esto le nace del alma? Una vocación, esa vocación de servicio, sí. De protección al medio ambiente, de cuidar, porque yo estoy seguro que cuando, lo que me pasó a mí, por ejemplo, cuando yo entré a la Escuela de Derechos Humanos, que uno no conocía nada, y cuando uno sale de las aulas, uno dice, ya todo lo que uno ve, dice, mira, se está violando los derechos humanos, me están violando mis derechos, me están faltando el respeto. Mira, yo quisiera, ahí hay una violación de derechos humanos porque ya tú conoces, y creo que pasa lo mismo con lo del medio ambiente. Cuando nos enamoramos de las leyes, de las reglas, de las normas, de los procesos medioambientales, entonces, y salimos a la calle ya más conscientes, entonces decimos, mira, esta persona no debería estar haciendo eso, debería pedir un permiso. Creo que entonces también hace falta más esa difusión en la que nos comprometamos a conocer más acerca de nuestros derechos y nuestros deberes medioambientales. ¿Algún comentario? Claro, y entender también que esto es un tema de responsabilidad personal, porque nosotros a veces somos muy dados a simplemente inquirir algo de las autoridades, que el Estado, el gobierno, pero ¿y tú qué estás haciendo? O sea, por ejemplo, usted mencionaba algunas malas prácticas que hacemos en la casa con el agua. Es usted pensar, por ejemplo, algo cuando se está cepillando, dejar el grifo abierto. Algo muy sencillo que puede sonar muy simple, pero el usted cerrarlo en el momento que no está realmente jaguándose. Está contribuyendo. Sí. El no lanzar basura a la calle, por ejemplo. El usted, digamos, el vehículo no dejarlo encendido si no está corriendo, si no está en marcha. O sea, cosas muy sencillas como esas contribuyen. Cuando se daña una llave en la casa que la dejan arreglan. Por días y por días reciclaje, y por meses. Reciclaje, aprender a reciclar. A mí me pasó algo particular con relación a eso que usted dice de la casa, licenciada. Perdone que tomemos estos minutos para... y fue que tengo un problema, llamo en el edificio, sobre todo en mi apartamento, llamé al plomero y le dije que la bomba del agua, que sube el agua, se está activando frecuentemente sin necesidad, y se me estaba a punto de quemar la bomba que subía el agua porque la sentía muy caliente, y la energía la energía eléctrica me estaba consumiendo. Entonces me dice él, verificó, revisó, y se hicieron todos los chequeos, y me dijo, debe haber alguna fuga en la casa.
Si hay una fuga en una de las mangueras del inodoro, si el inodoro está botando agua, esa gota de agua del inodoro o dentro, en algún sitio, está generando que la bomba, cada vez que le falte un poquito de agua, se active. Entonces, y justamente encontramos dentro de la pared una que estaba produciendo una humedad cerca del agua del área de lavado, una de las tuberías internas que tuvimos que hacer un corte en la pared, había una filtración, y esa filtración, derramándose de a poquito, estaba produciendo una activación de la bomba del agua, la bomba que suministra el agua al apartamento. Entonces por ahí descubrimos, me imagino que a mucha gente eso le puede estar pasando, pero también con el lavado de los carros en las calles, que a veces dice la gente, bueno, pero mira, esos pobres muchachos se están ganando su dinero, no tienen trabajo y están lavando carros ahí. No, eso no es un asunto de concienciación, de que usted está lavando autos, pero mira a ver cómo usted consigue un agua, ¿verdad?, que no afecte, o que usted la pase por un proceso de tratamiento, o cómo usted compra esa agua y la usa, pero toman el agua el agua potable, el agua potable normal, que es para uso humano. Sí. Para uso humano, y entonces la malgastan de esta manera. Yo fui incluso a un lugar aquí en Santo Domingo donde te lavan el auto completamente casi seco, con muy poca agua, de una manera impresionante. Sí. Son unos extranjeros que tienen un car wash y ellos dosifican totalmente el agua. Usted no ve nada de agua botándose en el piso y te lavan el carro casi bien, con una cosa impresionante. O sea que, bueno. Se puede lograr. Bueno, señores, estamos ya en la parte final, licenciada. ¿Usted quería decir algo más acerca de este cierre esa final? Esa vocación de servicio, sí, que usted nos comentaba al principio cuando llegó. Dice, solo tengo 4 años y la gente piensa que tengo 20. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué ese porque amor? Usted se ha empoderado. Cuéntenos algo. Bueno, le voy a contar la anécdota. La escuela de geopolítica me llevó a enamorarme de lo que es el medio ambiente. Derechos humanos. En el 2010 soy de la 8ª promoción de geopolítica y trabajé mi tesis sobre las áreas protegidas. Okay. Qué bien. Luego la vida me llevó en 2021 a trabajar medio ambiente. El medio ambiente es hermoso. Cuando uno recuerda que son cosas de la naturaleza que el Señor te brinda. Tenemos un país muy especial, tenemos cosas muy especiales, tenemos montañas, tenemos dunas, tenemos desiertos que son áreas protegidas. Eso es único en Latinoamérica. Y en un pequeño espacio sí, de nuestra isla. Una ecodiversidad. Tenemos mar que muchas naciones no lo tienen. Nosotros somos ricos, tenemos lagos, un país hermoso, tenemos muchas áreas protegidas preciosas, podríamos hacer mucho ecoturismo. Si la gente conociera un poquito más de lo que es el ecoturismo, se enamoraría del medio ambiente, lo cuidaría más, porque cuando vemos esas montañas emanando esa agua cristalina, eso es hermoso. Qué bueno. Le exhorto nuevamente, cuidemos nuestros recursos naturales, porque eso nos cuidaría de las consecuencias del cambio climático que tenemos. Así es. Bueno, agradecemos nuevamente a la licenciada María Elizabeth Herrera Rondón por haber estado con nosotros compartiendo, ¿verdad?, sacando de su maravilloso tiempo en este sábado 21 de marzo, Día Internacional de los Bosques. Estuvimos conversando con ella acerca de ese derecho al medio ambiente sano y, como no, también para cuidar el agua, los bosques y todo esto que es algo tan importante para nuestra vida. Agradecerle a nuestra gentil audiencia multimedia por la sintonía. Gracias de verdad, señores. Gracias por estar con nosotros en este día. Buen Yulisa, sábado. feliz resto del sábado. Que Dios y la patria les bendiga.